Hay hijos legítimos e hijos ilegítimos. No todos somos hijos de Dios. En la enseñanza anterior les compartía cuáles son las normas y los requisitos, los principios que Dios manda para que seamos hijos de Dios. Y tiene que ir acompañado de arrepentimiento y de fe. Fe y arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento de esa manera que estás viviendo y de esa manera que estás pensando que va en contra de Dios, no puedes ser hijo de Dios. Y solamente puedes ser llamado hijo de Dios por solamente el mismo Padre Celestial, no porque tú te llames así. Así que por la voluntad de Dios podemos ser hijos de Dios y Él es el que manda y Él es el que dice quiénes son sus hijos. La palabra de Dios dice de esta manera, en el libro de San Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién? Dios les dio potestad de ser hechos sus hijos. No es por voluntad de alguna manera de hombre o de sangre o de varón. Es por la voluntad de Dios, porque dice la Escritura, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios los engendró. Dios los llamó sus hijos, los hizo nacer de nuevo en el Espíritu, porque es donde estamos muertos espiritualmente para con Dios por los pecados que hemos cometido. Sin fe y sin arrepentimiento no podemos ser hijos de Dios. Si no le creemos a Él, no podemos ser hijos de Dios. Así que Dios sabe quiénes son sus hijos y a quienes les dio derecho de llamarse sus hijos. Aquellos que no practican el pecado, aquellos que han nacido de nuevo, que tienen una nueva vida en el Espíritu, no en la carne, como voluntad de varón o voluntad de carne o voluntad de sangre, como nacimos de nuestra madre, sino ahora nacidos de Dios en el Espíritu. Eso es algo que solamente Dios lo hace y es un misterio para el hombre. Y eso Dios lo hace, no lo hace el hombre. El hombre solamente le cree, le recibe y cree en el nombre de Jesús y entonces Dios lo llama a su hijo. Para que nosotros podamos demostrar que somos hijos de nuestros padres o que nuestros padres nos llaman que somos sus hijos, hay muestras, hay pruebas para ello. Es evidente cuando sabemos que somos hijos de nuestros padres, así es con Dios. Dios nos da su espíritu y el mismo espíritu nos da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios, nacidos de Dios y que no practican el pecado, que han cambiado su manera de pensar y de vivir y que ahora caminan de acuerdo a ser santos como Dios es santo. Y tenemos enormes privilegios por ser hijos de Dios. Tenemos comunión con Dios, puerta directa para hablar con Él por medio de Jesús. Por medio de Jesús somos más que vencedores ante las adversidades. Somos herederos de Dios porque tenemos herencia de Dios y solamente los hijos heredan. Tenemos también su gracia, su favor. Y como padre tenemos su protección y su auxilio. Él nos defiende como unos padres defienden a sus hijos, así Él nos defiende de nuestros enemigos. Además, déjame decirte que nos trata como a hijos, como un padre trata a su hijo. Nos instruye y nos disciplina. Aquellos que no han sido disciplinados por Dios, que no han recibido la instrucción y la disciplina de Dios para dejar de pecar, para dejar de hacer lo malo, para aprender sus estatutos y mandamientos, de acuerdo, para caminar y dar frutos de santidad, son bastardos. Hay hijos que son bastardos dentro de las congregaciones que no son hijos de Dios. Asegúrate de ser hijo y que el mismo Espíritu te dé testimonio que eres su hijo porque has dejado de practicar el pecado y porque has dejado de caminar conforme a tus razonamientos. Tenemos privilegios como hijos de Dios. Vaya, el abrazo de Dios, el abrazo del Padre es algo que no tiene precio. Asegúrate de ser su hijo. Asegúrate de ser su hijo, cumpliendo sus normas. Porque entonces tendrás el favor de Dios y Él, Jesús, nuestro Salvador, no se avergonzará de nosotros de llamarnos hermanos. Esta es una palabra para un oído que escucha. Que Dios te bendiga. Síganme en mis redes sociales.